Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy os traigo a Anthony, Tony, para los amigos. A partir de ahora, Tony es amigo mío. Sí, os traigo a Anthony, la historia que llevó a esta conversación. La verdad es que es bastante curiosa, a la par que graciosa, pero lo contamos durante la entrevista, así que no me voy a regodear en la misma. Lo que sí que quiero decir es que Tony trabaja en un aspecto o en una parte de Lightning concretamente que me parece que es muy interesante y que creo que tiene mucho potencial a futuro. Así que nada, espero que estéis muy concentrados durante la charla de hoy. Al principio puede ser un poquito complejo. Mis preguntas igual tampoco son las más sencillas porque entiendo que igual habría sido más sencillo comenzar desde lo básico e ir avanzando. Si bien parte de esto ha habido, yo he querido centrarme en lo que a mí más interesante me resultaba, que no era lo más sencillo, y luego hemos tenido que llegar hacia lo sencillo después. O sea que empezamos por lo difícil y luego pasamos a lo fácil. Como cuando vas a la montaña y empiezas con un repecho fuerte, fuerte, fuerte ahí, que te dejas. Bien, pues después luego ya llaneamos. Bien, total, que espero que os guste esta entrevista y que le dediquéis un rato a mirarlo porque creo que es un sector, sobre todo para la gente como yo, que se interesa por las finanzas y demás, que creo que va a estar muy en boga en los próximos años. Así que nada, sin mayor dilación, simplemente dejadme recordaros un par de cosas. La primera es que si quieres comprar Bitcoin, cosa que podría salir de ti, y de hecho debería salir de ti, y si sale de ti, no de mí, si sale de ti, comprar Bitcoin, pues yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Recomiendo Relay porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Es muy sencillo, mandas una transferencia a Relay en Suiza y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y es relativamente privado ya que solamente tienes que hacer esa transferencia. Ahora, es verdad que no es privado 100% porque en esa transferencia está tu IBAN, ya sabes, ese identificador de tu cuenta, que si se pusiesen a escarbar, pues sí podrían llegar a la conclusión de que tú eres tú, ¿no? La persona que tiene ese IBAN y que hizo una transferencia a esta empresa. Entonces, no te piden KYC, no te piden ningún tipo de datos, pero al tú realizar esa transferencia, es verdad que no, o sea, pierdes parte de tu privacidad. Así que por eso digo que no es privado del todo, pero sí que es sencillo y por eso me parece que ofrece ese equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Y una vez que has comprado Bitcoin a través de Relay o de cualquier otra manera, puedes guardarlas en un monedero frío. De hecho, es algo que cuando llegues a cierto nivel de estaqueo, verás que es digamos, más seguro, con lo que te sientes más tranquilo, cuando tú al final tienes la custodia. Es importante tener la custodia, ¿sabéis? Porque si no, pueden pasar cosas como que tus bitcoins desaparezcan y no es nunca agradable. Entonces, una manera sencilla de guardar tus bitcoins es a través de un monedero frío y yo recomiendo la Bitbox. Bitbox es, pues eso, un monedero frío, donde tú puedes guardar tus bitcoins y quedarían bajo tu custodia, de modo que nadie puede tocarlas. Así que recomiendo este en particular porque es muy sencillo y como habéis visto, la tónica de las cosas que recomiendo tiende hacia la sencillez. Eso es lo que valoro en este punto. Así que es muy sencillo de usar y por eso creo que la Bitbox es el mejor monedero que podéis probar. Así que nada, tanto para Relay como para Bitbox tenéis descuentos si usáis los enlaces que hay en la descripción. Y nada, vamos a hablar de generar interés, pero no un interés cualquiera, con nuestras bitcoins, esas bitcoins bien guardadas y sin perder la custodia. Eso es. Hola Tony, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola Alberto, muchas gracias por tenerme. Gracias a ti y gracias a la providencia que te ha traído hasta esta reunión. Y es que conocí a tu socio, Jesse, en la conferencia de Baltic Honey Badger en Riga, donde supongo que todos los que están escuchando este podcast saben que estuve. Y tuve la suerte, digamos, serendipia, de sentarme al lado de él en una de las charlas y salió el tema de lo que estaban haciendo y justo le comenté, pues yo estaba estudiando este tema porque hay una empresa que se llama Magma, que hace esto y no acabé muy bien de entenderlo. Y me dice, sí, justo esa es la empresa. Y ya, pues qué genialidad. Entonces vamos a ver si podemos hablar de esto y le pregunté si tenía algún socio, tú, que hablase español y efectivamente, aquí estás tú hablando en español sobre este tema que me parece muy interesante y que no alcanzo a comprender.
Buenísimo, sí, por supuesto. Creo que para gente que no está muy metida en el mundo del Lightning puede parecer más complicado de lo que en realidad es. Entonces, me encanta que se hayan encontrado ahí y que hayan podido hablar del tema y pues acá estoy para ayudar a clarificar cualquier cosa del mercado, del producto que hemos creado. Sí, yo estoy con la gente porque realmente soy bastante torpe cuando me pongo a hacer cosas así técnicas y tal. Así que yo puedo entender que lo de Lightning pueda parecer un poco complicado de primeras. Luego, cuanto más lo asimilo al mercado financiero normal, más sencillo me parece y más comprensible se me hace. Y es verdad que se está trabajando mucho en hacerlo más sencillo. Así que hablemos un poco de Lightning y si te parece, introduzcamos el tema, aunque ya lo he tratado otras veces en el podcast, introduzcamos el tema de la importancia de Lightning en el contexto de Bitcoin y los pagos. Ujú. Entonces, lo importante de Lightning es que es una capa que se basa está construido sobre Bitcoin y lo que permite es hacer pagos casi instantáneos y por comisiones que son muy bajas, que te permite entonces también hacer pagos que son muy pequeños, algo que no es posible hacerlo en una transacción normal de Bitcoin, porque dependiendo de cómo está la situación en el momento, pues las comisiones te pueden salir mucho más elevadas y es más lento, puede durar de 10 a más minutos, dependiendo también de cuánto pagas en comisión. Entonces, esta es una capa que te permite, digamos que escalar la capacidad de pagos de Bitcoin y lleva, creo que es más o menos como desde el 2018 que lleva creándose esta red y contamos ahorita casi con como 18,000 participantes. Cuando menciono participantes es porque esto es una red de personas que se están conectando entre sí y en este momento estamos alrededor de las 18,000 personas. Entonces, principalmente el beneficio es que tú ahora puedes ir, digamos, a una tienda y comprar un café y pagarlo instantáneamente y en vez de tener que pagar un café de $1 y pagar una comisión de también otro dólar, $5, pues ahora puedes pagar el café de $1 y una comisión de un centavo o hasta menos de un centavo, centésimas de centavo. Entonces, sí, es más que todo escalando, una opción para escalar todo el mecanismo de pagos de Bitcoin. Vale, dos cosas que has comentado ahí que me parecen interesantes. Lo primero es que es una solución de persona a persona, es decir, que aunque se hable de Lightning, Lightning simplemente es un protocolo. Esto creo que es importante entenderlo, que no es una empresa que se dedique a hacer esto más escalable, sino que es simplemente un protocolo sobre la blockchain on-chain, digamos, la base de Bitcoin. Y luego la segunda cosa que has comentado es que hay 18.000 participantes. ¿Eso te refieres a que hay 18.000 canales abiertos o participantes? Esos son participantes específicamente y de canales tenemos casi 80,000 canales entre ellos. Entonces, eso quiere decir que estas 18,000 personas están conectadas entre sí con 80,000 conexiones. Es curioso porque ahí en Riga, bueno, yo pagué algunas cosas a gente que yo que sé, igual le debía una cerveza a alguien o lo que sea, ¿no? Entonces lo pagaba con Lightning y efectivamente es algo que ocurría inmediatamente. Y estás hablando que solamente hay 80.000 canales en existencia, o sea que a través de esos 80.000 canales, ese pago mío de una cerveza pudo llegar inmediatamente a la persona, que es una persona con la que, bueno, yo no tengo abierto ningún canal ni nada, simplemente, bueno, pues una persona en otro lado del mundo recibió este dinero de mi parte con 80.000 canales que conectan a todo el planeta, prácticamente. Exactamente. Digamos que este es uno de los beneficios que tú sin estar conectados directamente con esa persona puedes usar como la red para enviar el pago a través de personas hasta que llegue a ese destino final, pero también trae como sus problemas intermedios en donde tiene que haber liquidez en la red para que logre llegar el pago, ¿no? Entonces eso trae otra complejidad de problemas que no existían antes en la capa base de Bitcoin, que ahora son mucho más prominentes y necesarios de intentar solucionar precisamente en esta red de Lightning. Sí, y en eso es en lo que nos vamos a concentrar durante nuestra charla, pero antes de llegar al tema del problema de la liquidez, si te parece,
sigamos un momento con el tema este de la cantidad de canales que hay. Y es que se me sigue haciendo sorprendente el ver eso, como 80.000 canales conectan a tantas personas. Porque, bueno, uno de los problemas que descubrí en Riga sobre Lightning y otro tipo de soluciones de segunda capa es que, claro, si tú quieres meter a todo el mundo dentro de Lightning y quisieras hacerlo de tal manera que todo el mundo tuviese un canal abierto con alguien, tendrías que crear esos canales sobre Bitcoin. Y para crear ese canal te hacen falta, bueno, hacer una transacción dentro de la blockchain de Bitcoin para abrirlo y para, bueno, dos para abrirlo y dos para cerrarlo, ¿no? Entonces, claro, esos son, bueno, son solamente dos, pero claro, si pensamos en 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta, pues al final se juntan bastantes transacciones que sobre el tamaño del bloque de la blockchain de Bitcoin nos llevarían como 7 años, creo, si nada más se hiciese. Entonces, claro, lo que estoy viendo es que, bueno, igual realmente tampoco hace falta que todo el mundo tenga abierto un canal para que sí que pueda interactuar con la red de Lightning. ¿Puedes comentarnos un poco, primero, si lo que he dicho tiene sentido y segundo, cómo lo ves tú? Sí, es uno de los problemas de los que más se habla hoy en día, que es que cuando llegue el momento en que queremos queremos que todo el mundo sea participante de esta red, se van a necesitar muchas transacciones on-chain de Bitcoin normal para poder integrarlos a esta red si ellos lo quieren hacer como de una forma sin tener que confiar en nadie más, ¿cierto? Entonces, va a ser un problema. Digamos que es muy difícil encontrar una solución para lograr llevar, porque 8.000 millones de personas es demasiada gente, y si todos quieren interactuar con sus propios canales, pues va a ser muy difícil. A mi parecer, lo que va a pasar es que como yo veo Lightning es como tu billetera, ¿cierto? Entonces tú tienes como tu cuenta de banco, que sería el equivalente de Bitcoin, y después tienes tu billetera, que sería como el equivalente de Lightning, ¿no? Tú con tu billetera sales en tu día a día, pagas tu comida, pagas tu transporte, pagas un dulce en la tienda de la esquina, ¿cierto? Es una cantidad de dinero que es bajita, tú no vas a cargar 1 millón de euros en tu billetera, ¿cierto? Entonces, como yo lo veo, es que hay ciertas ventajas que te trae Lightning, que también te permite cargar una cantidad de dinero menor, y de esta manera logras reducir el riesgo también de lo que estás cargando en tu billetera de Lightning, ¿no? Entonces, hoy en día existen soluciones que son no custodiales, que son en donde tú mismo pones tu propio servidor de Lightning y te empiezas a conectar con gente, y también existen soluciones como que son manejadas por terceros, que sería, por ejemplo, un Wallet of Satoshi, un Blue Wallet, que son aplicaciones en donde tú simplemente rellenas tu billetera y ellos se encargan de hacer las conexiones con los demás, asegurarse de que tienen suficiente liquidez, de que tú vas a lograr hacer tus pagos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no me parece un problema tan grande tener estas opciones custodiales? Es porque la cantidad de dinero que tú necesitas sobre Lightning, si lo estás usando nada más para pagar tu café, si lo estás usando para pagar la cuenta de tu celular, no son valores tan grandes. Entonces, si al final del día una de estas opciones custodiales tiene algún problema, pues perderás 10 euros, 50 euros, 100 euros a máximo, ¿no? No es como cuando tú tienes problemas con tu cuenta de banco, ¿cierto? Si tú tienes todos tus ahorros en una cuenta de banco y a ese banco le pasa algo, pues quedas fregado, ¿no? Ya, y más o menos perdiste los ahorros de tu vida, ¿cierto? Entonces, en cuanto a guardar esas cantidades más elevadas, en cuanto a guardar tus ahorros, en cuanto a guardar tu salario, pues sí se necesitan estas soluciones que son no custodiales, en donde tú tienes el control sobre tus fondos, pero ya para el lado de tu billetera, del dinero que necesitas para comprarte un café, pues sí hay un riesgo de que este tercero que te está custodiando tus fondos va a tener un problema, pero es un riesgo mucho más bajito para ti y te trae más beneficios, como poder hacer pagos instantáneos, tener comisiones muy bajitas, no tener que estar pendiente de que tu servidor de Lightning tuvo algún problema, de que no estás conectado, etcétera. Entonces, a pesar de que en el futuro lo veo muy difícil de que agarremos a esas 8.000 millones de personas y las pongamos en Lightning y las pongamos todos a operar de una forma no custodial
independiente, creo que igual va a ser posible subir a esas 8.000 millones de personas a Lightning, de pronto de una forma más custodial, en donde no tienen que preocuparse de todos los problemas que conlleva tener un servidor de Lightning corriendo 24/7 y asegurándose que uno está conectado a la tienda de café para comprar su café diario y todos estos problemas que creo que para más como los desarrolladores y más la gente que está bien metida en el mundo de Lightning le parece súper interesante, pero para una persona del día a día que su único objetivo es salir a la calle y pagar su café y pagar su transporte, no tiene ningún sentido. Esta persona no debería tener que preocuparse por cómo está llevando su dinero desde su billetera hasta la billetera del dueño de la tiendita de café. Esa persona no tiene por qué saber esto. Esa persona solo quiere que pase, ¿cierto? Entonces, sí existe este problema, pero yo creo que el mundo de Lightning va a ir un poco moviéndose también hacia el lado custodial a medida que más gente va llegando. Vale, vamos a meternos un poco en harina porque has comentado una cuestión que es compleja para el usuario si el usuario, digamos, que tiene un trabajo normal y no se dedica a la gestión de canales. Y lo has comentado antes, el tema de la liquidez dentro de los canales. Y hay una cifra que sale en vuestra página, la de Magma, que luego nos meteremos un poco a contar exactamente qué es lo que muestra. Hay una cifra que es interés anual medio 3,35%. Y ese interés medio de 3,35% se me antoja un interés bastante elevado para el momento en el que nos encontramos. Y es más, puedes encontrar en esa página diferentes tasas de retorno desde el 1% hasta el 35%. Vale, entonces ya sé que esto es un poco como empezar por el final, pero quiero que toquemos esto que es interesante, el ver, oye, estos números de dónde vienen, qué está pasando aquí, por qué se está pagando este interés en esta página y qué es lo que está ocurriendo aquí. Sí, entonces, como para hacer un salto para atrás, para intentar explicar por qué este asunto de la liquidez es tan importante, es porque cuando tú haces una conexión con otra persona, imagínate que es como un abaco, ¿cierto? Cuando en el abaco tú tienes unas pepitas que están de un lado o del otro, ¿cierto? Entonces, cuando tú abres una conexión con otra persona, todas las pepitas están de solo un lado. Quiere decir que la persona con la que te conectaste, como no tiene pepitas de su lado, no te las puede enviar porque no hay valor de su lado, ¿cierto? Solo tú tienes todas las pepitas de tu lado. Entonces, digamos, si tienes 2 pepitas de tu lado, tú podrías enviarle a tu conexión, le puedes enviar esas 2 pepitas y luego él te puede enviar 2 pepitas de regreso, o le puedes enviar una y entonces cada uno queda con una pepita de cada lado. Pero en dónde están las pepitas es muy importante porque, digamos, si tú eres una tienda en Lightning que vendes cafés, ¿cierto? Quiere decir que tú vas a estar recibiendo pagos, pero ahora imagínate que todas estas conexiones que tienes hacia tu exterior, todos esos abacos tienen las pepitas del otro lado. Quiere decir que tú solo puedes recibir pagos de todo el mundo, pero tú no puedes enviar, ¿cierto? Ahora imagínate el caso contrario, en donde todos esos abacos, las pepitas están de tu lado. Quiere decir que nadie te va a poder comprar café porque nadie tiene una pepita que puede mover hacia ti. Todas están ya de tu lado. Entonces, este problema de liquidez fue lo que nos llevó a hacer esta aplicación de Magma, en donde tú puedes comprar esas conexiones. Tú puedes decirle a alguien más como, quiero que pongas un abaco que tiene pepitas de tu lado para que las puedas enviar hacia mí. Entonces es muy importante para nodos que están como buscando tener un equilibrio en sus abacos de dónde están las pepitas, están de mi lado, están de su lado. Si quiere recibir pagos, entonces necesita que más pepitas estén del otro lado del abaco. Entonces, esa tasa de interés que mostramos en Magma, que es un poco confuso porque no es, cuando uno se imagina como un interés, uno se imagina algo que le están pagando a uno como mes a mes, ¿cierto? Como que tienes, no sé, 1% anual, entonces, o 12% anual, entonces más o menos te dan 1% cada mes, ¿cierto? Pero ese interés que nosotros mostramos en Magma es más que todo como una comisión, como cuál es la comisión promedio que se está ganando
basado en los canales que se han vendido o canales que es igual a las conexiones que uno tiene entre personas, ¿cierto? Entonces, Canales son los digamos, abacos en este caso. exacto, que son los abacos en este caso. Entonces, por ejemplo, en este caso, si que estamos mostrando, creo que es como 3.5 o 3.4% de interés anualizado. Esto lo que nos está diciendo es que si tú estás vendiendo un canal o una conexión de 1 millón de satoshis, le estás ganando en promedio el 3.4% a ese canal anualizado, ¿cierto? Entonces, para poder generar este interés de forma, digamos que en un tiempo definido, porque es anualizado, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es que tú cuando ofreces una conexión, tú la ofreces por cierto tiempo. Entonces, tú puedes decir como, mira, yo voy a abrir una conexión contigo, voy a poner un abaco contigo por 1 mes, ¿sí? Entonces, como sabemos que hay una comisión que se está generando y hay un tiempo por el que se está generando, entonces ahí podemos hacer el cálculo de cuánto sería más o menos esa comisión En ese anualizada. caso, claro, si es por un mes y digamos que de promedio se está pagando un 3,5, ponle, ¿no? Pues sería dividir ese 3,5 entre 12 y eso sería lo que estaría costando el vender esa liquidez, que es, bueno, es más bien como alquilarla. Exacto, es alquilarla porque tú no estás transfiriendo Bitcoin a esa persona, tú simplemente estás abriendo una conexión en donde ese Bitcoin, digamos que queda ahí bloqueado hasta que tú vuelves y cierras la conexión. ¿Mm? Entonces, sí que lo he complicado, creo, para la audiencia. Pero es que es bueno empezar para mí con lo que interesa. Y en este caso, lo que me parece interesante es que se estén pagando esos intereses, porque esto para mí lo que muestra son dos cosas. Primero, que hay demanda, porque si no, no pagarías tanto. Y, y segundo, que se ha creado ya un mercado. Bueno, creo que Magma no es el primer marketplace que hay, pero sí que viene a solucionar este problema, que sí que hay una demanda de creación de nuevos canales, de creación de nuevos abacos de esos para poder solucionar el problema que tú comentabas de la liquidez, ese de que las bolitas estén en un lado y no en el otro. ¿Cuándo empezaron estos canales, estos mercados de liquidez? Porque eso es lo que sería Magma, ¿no? En este caso. Sí. Entonces, creo que la primera solución que salió para esto es un producto que se llama Pool de Lightning Labs, que yo creo que ya lleva ya más de un año en operación y todos funcionan, todos funcionan muy similar. Uno entra al mercado, uno dice, tengo tanta capacidad de abrir conexiones y lo vendo a esta tasa, ¿cierto? Y Perdona un momento, antes de entonces, seguir avanzando ahí. ajá. ¿Quién es esa persona que tiene tantas conexiones? ¿Es una persona que simplemente... ¿Quién es esa Entonces, por persona? ejemplo, si tú estás corriendo tu propio nodo de Lightning, ¿cierto? Y digamos que tienes guardado en alguna parte 100 Bitcoins, ¿sí? Esos 100 Bitcoins están por allá guardados en una caja fuerte y no se están usando. Entonces, tú lo que puedes hacer es, en vez de tener esos 100 Bitcoins guardados en una caja fuerte, tú puedes decir, listo, voy a agarrar esos 100 Bitcoins, voy a empezar a venderlos como conexiones en Lightning y le voy a generar un interés sobre eso. Entonces, ahora, en vez de tener tu Bitcoin guardado, digamos que generando nada, pues ahora puedes usar ese mismo Bitcoin de una forma no custodial y empezar a venderlo en estos mercados para generarle 1, 2, 3% al Bitcoin. Porque, claro, has dicho de una forma no custodial, o sea que en el momento en el que esa persona que tiene ahí esos 100 bitcoins y decide, vale, voy a sacarle una rentabilidad a esto y empieza a crear canales, entiendo, no pierde en ningún momento la custodia, lo que hace es simplemente abrir un montón de canales con un montón de personas que ahora nos tendrás que explicar cómo. Nunca acaban, digamos, nunca podría acabar perdiendo esos 100 bitcoins. Uh-huh. Sí, y creo que esto es lo más interesante de todo este asunto, porque hoy en día, ¿qué mecanismos de generar interés han existido en estos mercados de Bitcoin y de criptomonedas, ¿no? Siempre son situaciones en donde tú tienes que transferirle esos 100 Bitcoins a una compañía tercera
que te promete generar 10% anual, pero en ese momento en el que tú transfieres a esta compañía tercera, pues tú pierdes digamos que ya no son tus bitcoins, ¿sí? No, Están claro, en la en ese momento billetera de son de otra persona. Celsius y luego igual no son ni de Exacto, Celsius ni tuyos. exacto, ¿sí? Entonces pasan a ser propiedad de un tercero, que es un riesgo enorme. Es uno de los riesgos más altos que puedes tener, transferirle todas tus monedas a otra persona para simplemente la promesa de que te va a pagar cierto interés. ¿Sí? Entonces ahí tú pierdes tu custodia. Y hemos visto que ha pasado en situaciones en donde Celsius, por ejemplo, se va a bancarrota. Pues todo el mundo que tenía su dinero ahí, quién sabe o si es que va a recuperar los fondos que tenía en esta plataforma, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra Lightning, a jugar un juego muy, muy interesante en donde tú puedes generar interés, que son más bajitos que los que te ofrecen estas plataformas, porque no son intereses basados en especulación, son intereses basados en utilidad, ¿cierto? Entonces, es un menor riesgo y por lo tanto también vas a tener una menor rentabilidad, pero lo más importante es que esos 100 bitcoins que tú tienes van a seguir estando en tu posesión. Tú nunca pierdes control sobre esos 100 bitcoins y aún así eres capaz de generar un pequeño interés sobre ellos. Entonces, estás reduciendo tu riesgo, tu counterparty risk o riesgo de terceros, lo estás reduciendo completamente porque ahora eres solo tú el que está en control de esos fondos. Y aún así estás generando el 3.4% anualizado que sale en nuestra página, ¿no? Vale, un momento, dos cosas otra vez. La primera es que yo ya traté el tema este de ganar dinero con Bitcoin o formas de sacarle rentabilidad a Bitcoin con Raúl Cano hace unos meses y se habló de lo que se podía generar con Lightning, porque la gente cuando usa tus canales, o sea, cuando usa tus canales te pagan, ¿no? Una comisión por usarlos y lo que se ganaba ahí era muy poco. Entonces, realmente, aunque bueno, era interesante como caso de uso, realmente no era algo, digamos, material. No obstante, aquí lo que está pasando es no que la gente está usando tu canal, que bueno, sí, eventualmente sí, pero sino que lo que está pasando es que tú estás alquilando tu canal a otra persona para que use toda esa liquidez que hay ahí. Y aquí la rentabilidad pasa a ser mucho más interesante al ver eso al ver rentabilidades de un 3 o un 4%. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa es si nos puedes explicar cómo la persona que ha depositado esos 100 bitcoins, bueno, depositado, que ha movido esos 100 bitcoins a abrir canales en Lightning, puede recuperar esos 100 bitcoins si toda esa liquidez y todas esas bolitas del abaco están en el otro lado del abaco y no están con él. Entonces, para tu primer punto, lo que pasa es que hay dos formas en las que tú puedes generar dinero usando Lightning, ¿cierto? Entonces, la primera es la que tú mencionabas, que es simplemente siendo un nodo de ruteo, que quiere decir que tú estás funcionando como un intermedio para llevar dinero de un lado a otro. Y tú por hacer esa conexión de llevar fondos de un lado a otro, tú cobras una pequeña comisión. Esa sería la primera forma, que es, creo que la mayoría de las personas están acostumbradas cuando se habla de Lightning. Lo que fue pasando fue que poco a poco la gente se fue dando cuenta que como estas conexiones o estos abacos que se abren, hay una demanda por tenerlos, también se podía generar una ganancia sobre simplemente abrir las conexiones. Entonces, lo que pasaba antes era que tú simplemente si tenías los fondos, digamos, tenías los 100 bitcoins, pues tú ibas a Lightning y empezabas a abrir canales con todo el mundo y esperabas que hubiera como un retorno en tu inversión simplemente por las transacciones que ibas moviendo de un lado a otro, ¿cierto? Claro, como por ejemplo cuando pagaba yo al tipo este en Riga, ese dinero que pasaba de mi monedero al suyo tenía que pasar por varios canales. Entonces, al pasar por uno de ellos, por cada uno de ellos paga una comisión. Y a esto te refieres, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, esto que se iba pagando por estos canales, pues era muy pequeño, entonces era una rentabilidad muy, muy bajita para la gente que estaba operando nodos de Lightning. Entonces, cuando la gente se empezó a dar cuenta de la demanda que había por simplemente ofrecer canales a personas que lo necesitan, se podría generar una rentabilidad mucho más alta. Entonces se empezaron a mover hacia este lado también. Entonces, creo que de los primeros participantes fue LM Big. Tú podías entrar a la página de LM Big, que es un operador enorme, tiene una liquidez muy, muy grande en Bitcoin.
ellos, en la página de ellos, tú podías decirles, quiero que me abran un canal o una conexión de un Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Y les pagabas una comisión, les pagabas un fee, y apenas ellos ya veían que estaba pagado, te abrían un canal, te abrían una conexión. ¿Sí? Esto fue como el inicio de estos mercados, que era muy específicamente enfocado hacia ciertas personas. Entonces, en este caso, era Ellen Big el que ofrecía esto. Luego salió otro mercado que fue Zero Fee Routing, que es otro operador de Lightning que tiene una liquidez también elevada, en donde tú le puedes comprar un canal a él, ¿cierto? Entonces, la forma de ganar intereses o de ganar dinero en Lightning se fue transformando en estos dos mecanismos, ¿no? Simplemente por rutear pagos y por abrir las conexiones. Y lo chévere de abrir conexiones es que también puedes ganar por rutear pagos, ¿sí? Entonces, no solo estás ganándole por un lado, por que te pagan para que tú abras la conexión, sino que después esa liquidez o esa conexión también está disponible para generar dinero cuando tú haces ruteo de pagos. El ruteo, entonces, aunque tú hayas cedido esa conexión, bueno, la hayas abierto a cambio de esa comisión, todo lo que se enrute a través de ese canal también te lo quedas tú. Exacto. Te quedas también con la comisión que tú cobras por rutear por esos canales que tú abres, ¿cierto? Entonces, y ahora moviéndonos a tu segundo punto de cómo es posible que uno todavía siga en control de esos 100 bitcoins. Entonces, imagínate que tú tienes unos abacos, ¿cierto? En donde las pepitas están de un lado o del otro y tienes múltiples conexiones con varias personas. Entonces, la forma en la que esas pepitas se mueven va a depender de qué es lo que estás haciendo. Entonces, si tú tienes tu nodo y tú haces un pago de Lightning o le pagas a alguien más, tú estás moviendo pepitas de tus lados hacia afuera, ¿sí? Tú estás enviando valor. Si tú estás recibiendo pagos, si alguien te está comprando a ti un café, pepitas que están afuera se están moviendo hacia ti, ¿sí? Tú estás recibiendo valor. Ahora, cuando tú estás ruteando un pago, tu suma final va a ser cero, porque tú no estás ni recibiendo ni enviando. Tú recibes por un lado y envías por otro lado. Entonces, en tu ejemplo, por ejemplo, de si uno tiene conexiones de 100 bitcoins, pues si tú logras enviar esos 100 bitcoins de tu lado a otro lado, quiere decir que por otra parte tú estás recibiendo 100 bitcoins, ¿sí? Entonces lo único que pasó fue que la liquidez de un canal se transfirió a la liquidez de otro canal, ¿sí? Entonces, a pesar de que en este ya no tienes los 100 bitcoins de tu lado, en otros canales ahora los 100 bitcoins están de tu lado, ¿sí? Entonces sí, no hay que... ni pérdida ni ganancia de valor ahí. Es curioso que igual esta pregunta la he hecho 3 veces y cada vez me acerco más a acabar de comprenderla. Según estabas explicándolo, estaba pensando, yo creo que esto me lo han explicado ya unas cuantas veces y sigo sin ser capaz de que se asiente ese conocimiento ahí. Realmente yo me siento mucho más cómodo en el mundo de los intereses. Sí. Este creo que es como de los problemas más grandes también que tenemos ahorita, que es lograr explicar qué es la liquidez. No es un tema muy intuitivo que la liquidez está de un lado o del otro, ¿cierto? Esto, o sea, no, como que no se logra entender por qué. ¿Qué quiere decir que la liquidez está de mi lado, que la liquidez está del otro lado? Y ahorita, como compañía, es uno de los problemas más grandes que tenemos, como intentando explicarle a gente que no está metida en el mundo de Bitcoin, a gente que no está metida en el mundo de Lightning, qué significa que la liquidez tiene lados, ¿sí? Entonces, pues, completamente entendible que no se entienda muy bien qué es este tema, pero ahí hemos ido tratando. Creo que con lo que mejor nos ha ido ha sido con el ejemplo del abaco. Entonces, espero que por lo menos haya logrado aportar algo a tu entendimiento de qué es la liquidez. El del abaco va bien. Otro que escuché y que también me ayudó, aunque claramente no se me quedó grabado, fue el del camión de la basura, un camión de la basura que va pasando, recogiendo basura hasta que llega al contenedor final donde deposita toda la basura. Y este sí que me ayuda a explicar o a tratar de explicarme a mí una cosa y a ser posible también a la audiencia. Y es que, claro, hay dos casos. Está el caso de la persona
que tiene esas 100 bitcoins y crea los canales con esas 100 bitcoins. Y entonces, como tú decías, nunca pierde esa custodia sobre esos bitcoins porque, bueno, la gente le va enviando bitcoin a su canal y él lo mueve hacia el otro lado, pero entonces lo que le entra por un lado sale por el otro, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen, así que al final se queda igual. Pero, claro, esto es hasta el final digamos, del camino. Al final del camino nos encontramos con ese digamos, depósito de basura, ¿no? Donde acaba toda la liquidez en este caso, que sería, por ejemplo, el comercio, porque el comercio solo recibe pagos, sería como, digamos, el ente final, y entonces, claro, ahí le entra todo, pero luego no sale. Entonces, este es el problema que comentábamos antes de la liquidez, ¿no? En el sentido de que, claro, ese comercio se puede encontrar en la situación en la que ya tiene todas las bolitas de lava en su lado y entonces nadie es capaz de llegarle hasta él. Y ahí entonces es donde sale el tema de comprar esa liquidez para de nuevo, para tener esa posibilidad de seguir recibiendo dinero, de seguir recibiendo bolitas. Y entonces, vale, ahora que están esos dos casos claros y que creo que entendemos el tema de la liquidez y en qué sentido importa, que claramente le importa a ese último, a ese digamos, receptor final y no tanto al que está en medio, podemos entonces igual entender esas divergencias que hay en la liquidez, porque como has dicho, hay canales que se ofertan dentro de Magma, dentro de este marketplace o de otros. Y estos canales se ofertan y cada uno tiene, digamos, una comisión o cobra una comisión. Y he visto, como decía al principio, algunos que te cobran desde un 1% hasta otros que te cobran hasta un 30 y pico por ciento. Entonces, ¿de dónde viene esa diferencia? Porque primero, este precio lo pone el que ofrece la liquidez o quien lo ofrece o el que paga, ¿no? Por esa liquidez. ¿Y por qué esa diferencia entre esos dos intereses tan elevada? Entonces, este es también uno de los beneficios de usar Magma, y es que cualquier persona, como por ejemplo los ejemplos que te decía antes de que había como LNBig o Zero Fee Routing, que ellos mismos eran los que ofrecían este servicio, pues ahora ellos ofrecían este servicio y ellos le ponían un precio, ¿cierto? Entonces, como ellos eran los únicos participantes de su mercado interno, entonces ellos podían poner un precio abierto a lo que ellos quisieran. Digamos que no había competencia. Entonces, si ellos decían un precio, pues ese era el precio y punto, ¿sí? Entonces, ahora lo que pasa con Magma es que cualquier persona que tiene su nodo de Lightning puede entrar y poner un precio de lo que ellos creen es justo para ofrecer una conexión, ¿cierto? Entonces, cuando tú entras a nuestra página, tú vas a ver un montón de ofertas de personas que están diciendo, yo abro canales y esta es mi comisión. Entonces, como es un mercado visible, como está abierto, como todos lo pueden ver, entonces se ve la competencia y esa competencia tiene que tender a mover los precios hacia un valor justo del mercado, ¿cierto? Entonces, claro, hay personas que entran y dicen, pues no cobro casi nada. Mi liquidez es muy barata, acá está. Y hay otras personas que dicen como, uy, no, mi liquidez es muy cara, a mí me cuesta mucho, entonces yo sí quiero cobrar bastante por hacer conexiones, entonces te cobran otro porcentaje, ¿cierto? Entonces, pues es un libro abierto, entonces la persona que viene a comprar va a escoger dentro de estas órdenes, dentro de estas ofertas que hay, ellos van a escoger lo que ellos creen que es justo también para ellos como comprador. Entonces, puede ser que ese comprador esté simplemente buscando lo más barato, ¿cierto? Entonces, va y busca la oferta que le cobre el menor interés posible. Entonces, ellos van, ven cuál es la más barata y esa es la que compran. Pero puede ser que otra persona dice como, bueno, yo no quiero comprar la más barata, no quiero comprar la conexión más barata, pero sí quiero una conexión de alguien que ya tiene un nodo bastante grande, que tiene bastantes conexiones, porque eso al final del día me va a ser más útil, ¿cierto? Entonces, a pesar de que esa otra persona puede que no esté cobrando lo más barato en cuanto a comisión, sí está ofreciendo como esa conexión desde un nodo más grande. Entonces, ese comprador puede que lo escoja a esta persona. Y puede que haya otra persona que dice, yo quiero lo más caro. A mí me parece que lo más caro es lo más lujoso. Entonces voy a ir y voy a buscar el que ofrece a la tasa más alta y compra esa. Lo más importante es que
todos los precios son visibles. Tú puedes ver cuáles son todas las ofertas y cuáles son todos los precios para estas ofertas, y tú ya como comprador tienes decisión de qué es lo que estás buscando. ¿Quieres lo más barato? ¿Quieres lo más caro? ¿Quieres de este nodo? ¿Quieres de ese? ¿Cierto? Y lo que genera es un mercado competitivo en donde todos los nodos están compitiendo por ofrecer un servicio que, como hemos visto en el mundo tradicional, la competencia nos hace mejores, ¿cierto? Entonces, si Sí. todos estos nodos que están ofreciendo conexiones ven que tienen competencia, pues todos intentan mejorar su servicio. Y esto es precisamente lo que queremos ofrecer, un mercado libre y abierto en donde hay competencia normal de mercado que logra que se ajusten los precios a la realidad, básicamente. Cuando hablas de competencia de mercado y de cómo la competencia nos hace más fuertes y nos hace crecer, ahí me siento súper cómodo, son palabras que entiendo perfectamente. La competencia es algo que he tratado ampliamente en este podcast a todos los niveles, desde la competencia entre personas a la competencia entre estados, y cómo la competencia siempre ayuda. Entonces, vale, en este caso lo que hay es un mercado transparente en el cual cada uno ofrece su liquidez. Cuando ofrece su liquidez, una cosa que no me había quedado clara antes y que creo que ahora sí, es que claro, el que en este caso decide, pues eso, elegir el canal que sea o la conexión que sea y pagar esa comisión, lo que está pasando entonces es que va a abrir un canal con esta otra persona. ¿Es eso lo que va a hacer? Vale, Exacto. entonces, Entonces, los que abren ofertas en Magma, quiere decir que ellos tienen cierta cantidad de Bitcoin que están dispuestos a usar para abrir conexiones hacia otras personas en Lightning. ¿Sí? Eso vale. es como lo más simple. Vale, sí. Entonces, la persona entonces, que viene aquí y ve esas ofertas, lo que está pensando es, vale, ¿con quién me abro yo aquí un canal? ¿Con quién creo yo un abaco? Y entonces, cuando observa las diferentes ofertas, como tú has dicho, tiene en cuenta el interés, tiene en cuenta, como has dicho, las conexiones que esa otra persona tenga abiertas. Eso se puede ver también dentro de Magma. Dentro de las diferentes ofertas se puede ver cuál es el número de conexiones que tiene abiertas esa otra persona. Si miras debajo del nombre de la persona que está ofreciendo, te van a aparecer 3 números. Entonces, el primer número es un puntaje de 0 a 100, que es la reputación de esa persona, el puntaje de reputación, Eso lo veremos después. que hablaremos después. Y los siguientes 2 números son la cantidad de canales que tiene abierto ese nodo y qué capacidad tiene ese nodo, ¿cierto? Entonces, Capacidad si tú... en términos de Bitcoin. Exacto, capacidad en términos de Bitcoin. Vale, entonces, en base a esos tres factores, pues la persona, digamos, toma su decisión. Vale, y entonces, ahora mismo podemos ver que sí que es verdad que hay una variedad interesante, incluso entre canales que se pueden, o digamos, conexiones que se pueden asemejar. Por ejemplo, estoy viendo, esto se puede ver en la web de Magma y dejaré luego el enlace, pero se puede ver, pues eso, varias ofertas con una capacidad de alrededor de 10 bitcoins, con unas conexiones entre 100 y 200 conexiones, 100 o 200 canales abiertos, digamos, con otros, y una reputación elevada, ¿no? Entre 80 y 90. Y a pesar de eso, a pesar de que se parecen mucho, los intereses varían. Y podemos ver pues, desde 1,4% hasta, no sé, 3% en canales que, como digo, se dan un aire, son similares. Entonces podemos ver, imagino que conforme este mercado se va desarrollando, iremos viendo una tendencia hacia, digamos, ese tipo de interés, digamos, que nos permitiría entender esto. E incluso, ya por llevarlo esto al friquismo máximo financiero, podríamos crear, imagino, una curva de tipos, porque imagino que tú has dicho al principio que esa liquidez se puede comprar por un mes o por un día, imagino, hasta supongo que otros periodos. Y en función de del tiempo que la compres, imagino que el interés cambiará. ¿Esto es así o no? Sí, exactamente. Entonces, algo que hicimos también es que estandarizamos cuáles son los tiempos que puedes ofrecer para poder generar estas curvas de intereses. ¿Sí? Entonces, antes lo teníamos abierto en donde tú podías poner específicamente cuánto tiempo, entonces podías poner 1 hora, un día, 3 horas, lo que fuera. Y lo que hicimos fue movernos más hacia un modelo estandarizado en donde son ciertas opciones limitadas que tú puedes escoger. Entonces está como un día, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos ayuda es a poder generar estas gráficas o estas curvas de interés basadas en cuál es el tiempo por el que se está ofreciendo las conexiones.
¿Mm? Y ahora mismo, ¿cuál es el periodo mayor por el cual ofrecéis esa...? En este momento, si mal no estoy, son 6 meses que tú puedes O, ofrecer s- para una o sea que conexión. podríamos ver esa curva de tipos, ¿no? ¿Cuánto se cobra por ofrecer liquidez entre una semana, ponle, y 6 meses? Lo cual, Ujú. y entiendo que es una curva que, bueno, será más barata en el corto plazo, más alta en el largo plazo, ¿no? Entiendo que es una curva en contango, ¿no? Y vale, bueno, este tema yo creo Algo que es interesante. interesante, ya que Sí, dime, mencionas dime. eso, algo interesante que hemos visto con estas curvas de intereses es que en realidad está invertida a lo que uno se esperaría, ¿cierto? Uno se esperaría que a mayor tiempo fuera mayor el interés. Y lo que Pero es hemos menor porque va a visto entrar más liquidez, ¿no? Es que es lo que estoy pensando. es, o sea, si miramos nuestras curvas de intereses, lo que vimos es que las personas que están ofreciendo mayor tiempo, en realidad estaban generando menor interés que las personas que estaban ofreciendo menor tiempo. Y lo que pensamos que es la razón de ser de esto es que en Lightning todavía hay problemas de que estas conexiones se cierran abruptamente. ¿Sí? Entonces, a pesar de que alguien te ofrece una conexión por un año, puede que se cierre antes por simplemente problemas de protocolo en la red en este momento. ¿Sí? Entonces, lo que empezamos a ver era que a menor tiempo que ofreces, un mes, 2 meses, generabas mayor interés que si ofrecías por 8 meses, 12 meses. Pero si el ¿Sí? riesgo es mayor a 12 meses o a 6 meses, ponle, ¿por qué cobrarías menos? ¿O por qué le ofrecerías tu liquidez por menos? Pero el riesgo, ¿cuál riesgo? El riesgo de que se cierre ese canal y realmente... Ah, bueno, no, porque tú cobras la comisión antes. Se cobra todo anticipado. Ah, vale. ¿Sí? Entonces sí que lo entiendo. Claro, Entonces, porque tú ya has cobrado. a los compradores no les estaba gustando porque entonces pagaban precio completo por una conexión de un año y se estaba cerrando antes. Entonces, se empezó a reducir la cantidad de compradores para estas ofertas de largo plazo y se Claro, empezaron bajó a la mover demanda más. y bajó el precio, ¿no? Exacto, exacto. Entonces Ah, es vale. algo, me parece muy interesante que tú preciso mencionas como, claro, me espero que a mayor plazo pues es mayor interés, etcétera. Y hemos visto este punto muy curioso en donde se invirtió en realidad. Entonces a mayor plazo estás generando menos que a menor plazo. ¿Mm? Ese es un punto muy interesante entonces a observar a futuro, porque, claro, conforme esos problemas se vayan arreglando, yo entiendo que todo lo demás siendo igual, a mayor plazo tendrías que pagar más, simplemente porque Ujú. tendríamos que, digo, me imagino, ¿no? En la mente del que compra esta liquidez, estará pensando, cada vez hay más demanda por esta liquidez, mejor me aseguro este canal durante, no sé, 12 meses a este Ujú. precio, que esperar a que igual dentro de 6 meses esta liquidez está más cara porque, claro, Ujú. tienen que crearse más canales para hacer frente a esa, esa demanda que se Claro. incrementa. Claro, Vale, es lo más lógico que si tienes ese dinero guardado por más tiempo, pues tienes que generarle un mayor interés, ¿cierto? Entonces, pues está el lado que tú mencionas, que es del comprador, que va a querer pagar más por tener ese seguro de que a futuro va a tener esa liquidez todavía disponible, ¿cierto? Y lo mismo por el lado del vendedor. El vendedor para abrir una conexión significa que está agarrando una cantidad de Bitcoin y la está poniendo en una conexión en donde ya no se puede mover ese Bitcoin. ¿Sí? Entonces casi que está como bloqueando cierta cantidad de dinero por un tiempo determinado. Entonces, si estamos hablando de que el vendedor tiene que bloquear ese dinero por un año, pues es una pérdida de oportunidad que tiene en otras partes. Si fuera a poner ese dinero a usarse en otras formas de generar interés, claro. ¿cierto? Entonces debería también tender a cobrar más por hacer una conexión de más largo plazo. ¿Y esas curvas de tipos por venta de liquidez están públicas dentro de la web de Magma? Este es un punto más complejo porque es precisamente esta información como más financiera, más, digamos que de nivel profesional, que vamos a ofrecer pronto, pero bajo un modelo de suscripción o bajo un modelo más de pago más alto. Entonces, en este momento no están disponibles, pero sí lo estarán muy prontamente. Ah, pues eso ya lo hablaremos, que habrá que hacer una ofertita o algo. Sí, claro, claro. Yo este tema me está apasionando mucho. Hacía tiempo que no estaba
tan entregado. Pero es que, claro, me pones aquí a hablar de tipos de interés y demás, y curvas de tipos, y ya, bueno, me sale. Es algo, creo que como un efecto lateral que vimos a la creación de este mercado de Magma fue la cantidad de preguntas que recibimos de cómo estaban las finanzas del mercado. O sea, cuál es la tasa promedio que se cobra, cuál es el canal más grande, cuál es el más pequeño, cuál es el histórico de intereses que se ha generado en el mercado, ¿cierto? Que son temas que le interesan mucho a las finanzas tradicionales, ¿sí? Este tema de intereses, Sí, este sí, tema de yo vengo de curvas de finanzas. interés. Yo vengo de finanzas y bueno, yo me pasé a todo el tema Bitcoin y demás en 2015 o así, pero vamos, yo estudié finanzas y trabajé en finanzas Uh -huh. durante casi 7 años. Entonces, todo este tema a mí siempre me apasiona. De hecho ¿Sí? me duele que entiendo muy bien todo lo que pasa en el mercado DeFi, ¿no? Todo el tema de las shitcoins, lo entiendo perfectamente. Y me duele que todo eso esté ocurriendo dentro de las shitcoins, que realmente me duele entre comillas, ¿no? Porque al final la manera de generar interés allí, pues bueno, sabemos que es simplemente imprimiendo tokens. Sí. Pero aquí no, aquí estás generando Bitcoin con una actividad financiera pura que además ha demandado el mercado y ha ofrecido el mercado, lo cual ya es, bueno, digamos, la guinda dentro de Ajá, todo esto. Así que, no, yo encantado y será exacto. algo que tendremos que discutir. Pero antes de que se me acabe el tiempo, breve pausa para recordaros nada, 2, 3 cosas. La primera cosa es la de Patreon, por si me queréis ayudar a que pruebe esta herramienta. Podéis hacerlo donándome dinero para que luego yo pueda dedicar a esto. Patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Otra manera de ayudar es a través de Twitch. Podéis venir a verme en Twitch, en directo. Hago directos y son, yo diría que divertidos, a la par que educativos. Y nada, puedes venirte a Twitch y si tienes Amazon Prime, puedes suscribirte gratis a mi Twitch y yo recibo como 1 euro o algo así. No sé, es la repanocha. Total, que eso puedes hacerlo. Y otra cosa, la tercera que quería recordar es que tengo una página web que se llama unpodcastsobrebitcoin.com y ahí están todos los episodios por categorías. Lo digo por si quieres aprender Bitcoin y te interesa, no sé, la parte financiera, la parte filosófica, la parte política, los básicos sobre cómo funciona esto, pues ahí puedes elegir por listas los diferentes podcasts que hay, porque hay como 200 y pico, o sea que contenido hay. Entonces el tema es encontrarlo de una manera ordenada. Bueno, pues esa web lo hace por ti. Así que nada, habiendo dicho eso, vamos ya a terminar este tema con Tony. Espero que vaya bien, por cierto. Hemos comentado el tema del tercer factor ese a tener en cuenta, que es la reputación. Y es que, Uh -huh. claro, aquí hay, digamos, otras cuestiones a tener en cuenta y es, claro, ¿qué pasa si yo he vendido mi liquidez, digamos, y he cobrado, además ahora ya sabemos que es por anticipado, y luego, bueno, hago algo, digamos, no sé si puedo cerrarlo unilateralmente, pero vamos, imagínate que pudiese, ¿no? Pues hago Uh algo, -huh. digamos, que perjudica al que ha comprado esa liquidez. Uh Eso -huh. debería reducir mi reputación y sí, también sería un problema para la gente que Uh -huh. interactúa en estos mercados. Entonces, primero, ¿qué riesgos hay Uh -huh. y cómo se intentan de solucionar? Entonces, nosotros la perspectiva que tomamos hacia este mercado eh, fue usar reputación para vendedores y compradores, que es algo que es fácil de entender. Tú entras a cualquier mercado y vas a ver exactamente lo mismo. Tú entras a Amazon y ves que los vendedores tienen estrellitas. Tú entras a eBay y ves que tanto compradores como vendedores tienen cuántas compras han hecho, cuántas ofertas han hecho, cuál es el volumen que han movido, ¿cierto? Es normal de un mercado abierto que existan reputaciones. Entonces, con eso en mente, nosotros diseñamos una reputación en donde tenemos en cuenta distintos factores de compra y venta para el vendedor y para el comprador. Entonces, por ejemplo, tomamos en cuenta si las conexiones que se abren basado en lo que se está ofreciendo, ¿cierto? Entonces, tú cuando haces una oferta, tú también dices cuáles son las comisiones que vas a cobrar. Entonces, el canal se abrió con esas comisiones, eso va a afectar tu reputación. Si tú prometes que el canal se va a estar abierto por un año y lo cierras al mes, eso también afecta tu reputación. Y otra cosa que queríamos tener en cuenta era que la velocidad con la que tú interactúas
interactúas con el mercado también afectará tu reputación, porque lo que queremos es tener un mercado dinámico que cuando tú necesitas liquidez, tú la tengas disponible rápidamente. No queremos un mercado en donde tú dices, listo, quiero esta conexión y el vendedor tarda una semana en responderte. Y entonces para el momento en el que recibes esa conexión, de pronto ya no necesitabas esa liquidez. Nosotros queremos que sea rápido, que tú necesitas una conexión, vas, abres una orden y al cabo de 2 o 3 horas ya tienes la conexión abierta hacia ti, ¿cierto? Entonces, este es otro factor que entra a jugar en la reputación. Y el tercero sería simplemente como tu histórico en el mercado. Entonces, si ya has un vendedor que ya ha hecho 100 órdenes, va a tener una mejor reputación que un vendedor que es nuevo y no ha tenido ninguna orden, ¿sí? Porque tienen un histórico que también es importante para alguien que quiere ver si es una persona confiable o no confiable, si van a cubrir, si van a usar los términos que te ofrecieron o si de pronto no, ¿cierto? Entonces, ese histórico que tú tienes en el mercado también es muy importante y combinamos todos estos puntajes y te damos como este puntaje final que es un punto de 0 a 100, en donde 100 es como la top reputación que puedes recibir. Y de primeras, o sea, si yo empiezo mañana, ¿que empiezo con 0 o cómo va? Vas a empezar un poco más elevado, especialmente si esa primera orden la haces muy rápidamente. Eso te da como un boost inicial para lograr aparecer al principio de la lista, porque esa es la otra cosa. La lista de ofertas que tú ves en la página está organizada por reputación. Entonces, si haces tus primeras órdenes muy rápido, digamos que las llevas a éxito prontamente, vas a tener un pequeño boost para que salgas al principio de la lista y logres, digamos que capturar un poco más de volumen y te puedes hasta mantener ahí si sigues haciendo órdenes muy buenas. La cuestión de la rapidez aquí entiendo que es, bueno, claro, que yo tengo que abrir ese canal contigo. Entonces, si tú me dices, vale, te compro y luego yo digamos que estoy 3 días para abrirte el canal, pues reputacionalmente no me ayuda demasiado. ¿A eso te refieres con la velocidad? Exacto, sí. Entonces, tanto el vendedor como el comprador van a tener 2 momentos en los que necesitan interactuar. El comprador primero necesita abrir la orden y después necesita pagar la orden. Y por el lado del vendedor necesita aprobar la orden y después abrir el canal. Entonces, para la reputación del vendedor, estamos mirando qué tan rápido aprobaste una orden y qué tan rápido abriste un canal. ¿Sí? Y por el lado del comprador sería qué tan rápido pagaste la orden, porque es casi que el único momento que tiene. Claro, esa comisión entonces, ¿cuándo se paga? ¿Cuando se acaba de abrir el canal? ¿O? Entonces, la comisión, tú pagas, el comprador paga la orden, pero nosotros la retenemos hasta que vemos que el canal se abrió. ¿Sí? Entonces también es como una seguridad para los 2 lados, porque si fuera directamente entre ellos, puede que un comprador venga y diga, yo quiero este canal y te voy a pagar tanto. Y entonces el vendedor abre ese canal y el comprador se va y nunca lo paga. ¿Sí? O puede ser el otro caso, que el comprador le paga y el vendedor nunca abre el canal. Entonces nosotros, para quitar ese riesgo, nosotros retenemos el pago. Entonces el comprador nos hace el pago a nosotros lo retenemos y nosotros estamos mirando la gráfica de la red en general y podemos verificar como, listo, ese canal ya se abrió, ya podemos hacerle el pago al vendedor. Y hay otros riesgos que me gustaría tratar antes de acabar, y es que esto es algo que he leído, ¿vale? O sea que, por favor, acláralo por mí, porque yo lo que he entendido es que hay una discordancia entre el on-chain, es decir, esa transacción, ese pago que, no sé, bueno, no sé, ahora me explicarás exactamente cómo se hace, pero vamos, entre el on-chain, digamos, que es la blockchain de Bitcoin, y hay una discordancia entre esa blockchain y lo que es Lightning, como hemos comentado. En Bitcoin los bloques van cada 10 minutos más o menos, y entonces ahí liquidas cada 10 minutos, salvo que, bueno, quieras esperar más confirmaciones, que entonces tendrías que esperar pues media hora o 1 hora.
Y el Lightning pasa que todo liquida inmediatamente. En el momento en el que te llega ese dinero, pues ya lo tienes. Y eso puede ser en un segundo. Entonces, eso causa una discordancia. Y parece ser que esa discordancia puede ser aprovechada por alguno de los participantes en este mercado. Explícame exactamente qué es lo que puede hacer algún mal ente aquí y cómo se soluciona por parte de, bueno, por vuestra parte o por el mercado. Sí. Entonces, cuando tú abres una conexión o un canal, tú tienes que hacer una transacción de Bitcoin normal, ¿cierto? Que es una transacción que puede entonces durar 10 o más minutos. Mientras que en el lado del comprador, ellos pueden hacer un pago de Lightning instantáneamente, ¿sí? Entonces, el único problema que podría existir acá es que el, el vendedor paga la parte de Lightning, nosotros retenemos ese pago y le decimos al vendedor como listo, El comprador paga la parte. Sí, el comprador paga la parte de Vale. Lightning, ¿cierto? Nosotros retenemos ese pago y le decimos al vendedor como listo, nosotros tenemos el pago, ya puedes abrir el canal. Entonces, cuando el vendedor va a abrir el canal, lo que puede que pase es que justo en ese momento la blockchain de Bitcoin se llena, ¿sí? Un montón de personas están intentando hacer transacciones y entonces se están procesando más lento. Entonces, nosotros solo podemos retener el pago de Lightning, digamos que pongámosle un día, ¿cierto? Solo lo podemos retener por un día, por problemas de protocolo. Mientras que la parte on-chain de abrir el canal puede que se demore 2 días, 3 días, una semana, ¿cierto? Entonces, si el vendedor no usa una comisión adecuada para poder abrir el canal rápidamente, puede que no se abra en tiempo y nosotros tengamos que revertir el pago del comprador, ¿sí? Lo que pasaría en este caso es que entonces no le podemos pagar al vendedor a pesar de que el vendedor abrió el canal. Ha abierto el canal. Claro. Ha abierto el canal, ¿sí? Entonces, esta es otra de las razones por la cual en la reputación incluimos tan fuertemente la rapidez con la que tú reaccionas, ¿sí? Porque tú como vendedor estás ofreciendo un servicio. Tú deberías también poder estar pendiente de cuáles son las comisiones necesarias para abrir un canal en ese momento, ¿sí? Entonces, si hacer una transacción de Bitcoin está muy caro, pues tú tienes que ajustar tus ofertas para lograr cubrir ese pago también. Claro, y porque poder abrirlo el que vende esa rápidamente. liquidez y está cobrando por esa liquidez tiene que abrir el canal en Bitcoin y luego también tendrá que cerrarlo. O sea, son dos patas que tendrá que hacer y tendrá que pagar comisiones por las mismas. Entonces, en ese coste tiene que tener en cuenta lo que le va a costar estas dos operaciones. Exacto. Entonces ahí la parte compleja es calcular cuánto va a ser esto, ¿sí? ¿Qué costo vas a incluir tú sobre la comisión que ofreces para lograr cubrir, abrir y cerrar un canal? Si lo calculas mal, puede que sigas en pérdidas, porque si lo calculaste mal, entonces cobraste muy poquito y para la situación de comisiones de Bitcoin normal en ese momento está muy alta, entonces terminas perdiendo dinero. Entonces, es un mercado muy dinámico, te toca estar analizando distintos factores para ver cómo llegas a ser rentable. Y es muy dinámico por ambos lados, claro, porque, y si lo extrapolamos a futuro, nos podemos encontrar con que, claro, el que necesita liquidez, el que quiere comprar esa liquidez, tiene que pagar por ella. Pero claro, tiene que tener en cuenta que el coste de esto al final puede hacerle menos rentable. Bueno, es un coste, claro, que va a hacer sus operaciones menos rentables. O sea que el que necesita esta liquidez, la cafetería que necesita esta liquidez, tampoco va a querer pagar, no sé, $10,000 por esa liquidez, porque claramente sería un coste importante que probablemente no le compense, ¿no? En contraposición a lo que puede ganar con ello. Y como comentabas, claro, por el lado del que vende esa liquidez, pues tiene que tener en cuenta, bueno, también tiene que tener en cuenta el tema de abrir y cerrar los canales, que, bueno, al tiempo es algo que también tiene que hacer el comprador, que tiene que pagar más abrir el canal y cerrarlo en Bitcoin, lo cual podría costar dinero. Y esto a la larga, volviendo un poco a lo del principio de todo,
a la larga, claro, si nos encontramos en un punto en el cual mucha gente abre y cierra canales, porque mucha gente está usando esto, el uso de la cadena podría ser muy elevado y ese mayor uso, esa mayor demanda conllevaría un incremento en los costes de esto. Y claro, podríamos encontrarnos con que igual meter una operación, una transacción de abrir un canal costase, no sé, 100 o $200. Entonces, el que vende esa liquidez tiene que tener en cuenta que son 100 o 200 por dos, o sea, 200 o $400, más, más bueno, la rentabilidad que le quiere sacar. Entonces, al final, Ujú, vender esta liquidez, pues podría ser, no sé, podrías pedir, no sé, 800 o $1000, no sé, en función de cómo esté el ujú, resto del mercado. Pero vamos, que tienes que tener en cuenta que tienes que recuperar ese coste. Y por la parte ujú, del que compras la liquidez, tener que tener en cuenta que tiene que incurrir en ese coste y que ujú, sería un coste que tiene que saber si le va a compensar en la forma de liquidez que está comprando, porque al final ujú. esta persona está comprando liquidez porque quiere recibir pagos. Claro. O sea, imagínatelo en el caso de una tienda de café, ¿cierto? Entonces, el vendedor del café va a tener una ganancia por cada café que vende. Pero ahora imagínate que para poder recibir ese pago necesita pagar 100 euros, mientras que el café le da una ganancia de 1 euro, ¿sí? Queda completamente, no es rentable. Entonces, también él tiene que organizarse muy bien de dónde va a comprar esta liquidez, cuándo la va a comprar, a qué precio va a comprar, porque eso podría ser la diferencia entre que su negocio sea rentable y no sea rentable, ¿no? Esto puede llevar, bueno, nos llevaría esto a muchos sitios, no te quiero, pero puede llevar en general a una mayor centralización, esto que estamos comentando ahora, el hecho de que probablemente encontremos casos en los cuales, bueno, hay personas que tienen mucha más liquidez y entonces la ofrezcan y como tienen mucha más liquidez, pues igual no les interesa o no necesitan cobrar tanto por ella y que al final toda la liquidez se pase a través de, bueno, unos pocos entes que, digamos, estén más centralizados. Este es uno de los problemas que creemos que con el que ayudamos un poco ofreciendo este mercado de Magma, porque antes ¿quiénes eran los que podían ofrecer liquidez? Eran los jugadores muy grandes, ¿cierto? Entonces era LMPIC, era Zero Fee Routing, que son operadores con una liquidez muy elevada que podían ofrecer estos servicios. Y lo que nosotros queremos hacer con Magma es que desde el jugador más pequeño hasta el más grande, todos tengan la misma competencia y todos puedan poner su oferta y todos puedan vender liquidez al mercado. Entonces, algo que decimos que somos nosotros es como un mercado centralizado que está ayudando a descentralizar la red de Lightning, ¿sí? Porque cualquier persona puede venir y ofrecer liquidez y que alguien más se la compre, mientras que antes era muy enfocado en ciertos jugadores grandes. Sí, es buena forma de ponerlo realmente, claro, porque antes no habría sido capaz de encontrar, no habría sido capaz de encontrar a esta persona, no sé, el primero o el Ujú, segundo, creo que se llama Exile Bob, que tiene una ujú, liquidez de 10 bitcoins. Bueno, pues ujú. esta persona, digamos que sería pequeña en un mundo en el cual, bueno, hubiese un LNB o algo así que tendrá una liquidez de, no sé, miles de bitcoins, no sé cuántas tendrá, Sí. pero igual tiene o cientos de bitcoins. Entonces, Ujú, entonces sí, claramente estas personas estarían totalmente ajenas a este mercado y de esta ujú. manera al menos las puedes encontrar. Lo que no sé es si estas personas podrán competir en servicio con esos otros más grandes. Pero bueno, por ahora Ujú. claramente hay demanda por este servicio. Sí, o sea, creo que más de que puedan o no puedan competir, es que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, obviamente, no todo el mundo va a poder competir con los jugadores grandes, pero todavía tienes la posibilidad de hacerlo y si lo haces bien, lo lograrías, ¿sí? Tienes la opción, tienes la visibilidad, podrías entrar en este mercado sin importar quién eres y empezar a crecer tu servicio, a mejorar, a llegar al punto en el que le haces competencia fácilmente a estos jugadores grandes, ¿no? A futuro podrías crear, atención, ¿eh? A futuro podrías crear una federación por la cual, no sé, montamos una federación tú, yo y unos cuantos amigos, igual todos tenemos, no sé, una Bitcoin que no nos importaría dedicar a esto y entonces creas una especie de ente, que en este caso no es uno solo, en lugar de que estuviésemos todos nosotros por separado sumando una Bitcoin aquí a ofrecerla como liquidez, que nos juntásemos
y creásemos un monedero multifirma por el cual pudiésemos todos decidir, oye, dónde vamos a ofrecer esta liquidez, y entonces entre nosotros 10 juntamos 10 bitcoins y entonces ofrecemos esta liquidez en mejores términos y todos ganamos dinero con nuestra bitcoin sin tener que depender de nadie. Sí, esto sería increíble. O sea, a mi parecer que si vamos a intentar buscar una solución a estas 8.000 millones de personas que queremos que se integren con Lightning, pues una muy buena manera es haciendo como estos bancos comunitarios, ¿no? O estos nodos comunitarios, en donde se puede recoger fondos de distintas personas, de, digamos, un pueblo en Sudamérica o de un grupo de amigos que quieren ofrecer un servicio y se recojan los fondos de todas estas personas y se genere como este servicio en donde todos están ganando un pequeño porcentaje de los fondos que están ofreciendo. Creo que esto es fácil de hacer en este momento de una forma custodial, en donde simplemente hay un ente tercero que recibe el fondo de todos, les dice cuánto tienen y cuánto están generando. Pero lo más interesante sería tenerlo de una forma no custodial, en donde tú puedes aportar tu Bitcoin a un banco comunitario sin perder acceso a esos fondos, sin que le estés transfiriendo esos Bitcoins a un tercero y digamos que sumándole ahí ese riesgo de que esa persona vaya a desaparecer. Entonces, sí creo que es muy interesante y estaría buenísimo para el mundo de Lightning. Yo creo que se logre hacer esta forma no custodial de fondos comunitarios que ofrecen servicios. Sí, yo ya te digo que lo estoy viendo. Dentro de poco voy a hablar de Fedimint y supongo que los conoces. Y hace una semana estuve con Adolfo, una persona que trabaja en Blockstream, hablando de Liquid. Así que sí, estoy haciendo un poco de segundas capas. Pero sí, ya para cerrar, simplemente, ¿cómo ves tú este mercado de segundas capas en los próximos 5 años? Porque realmente viendo lo que ha pasado con la liquidez y el uso de Lightning en el último año y medio, así es sorprendente, porque a pesar de que el mercado puede parecer que está, bueno, bajista, no bear market, todo el mundo llevándose las manos a la cabeza y tal, realmente en Lightning se ha visto todo lo contrario, una línea vertical hacia arriba en términos de uso y de liquidez. Creo que sí van a existir distintos mercados de esta segunda capa y cada uno va a tener sus ventajas y sus desventajas. Va a haber un cierto grupo de personas que le encuentra mayor beneficio a otro y cierto grupo de personas que le encuentra mayor beneficio a Lightning, por ejemplo. A mi parecer que Lightning está muy bien posicionado para lograr capturar todo este mercado de pagos. Al ser una red, también tiene efectos ¿cómo se dice? Efectos de red, en donde sí, tiene efectos de red, sí. Entre más personas se unan a esta red, economías de escala, entre más personas se unen a esta red, pues más beneficioso es para todos los demás. Entonces, genera como este efecto en donde a mayor persona más crece, que hace que venga más persona, que más crece, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un punto en donde se está viendo este crecimiento y a pesar de que estamos en un bear market, como dices, hay más gente poniendo Bitcoin en Lightning, hay más gente abriendo conexiones, hay más gente integrándose, hay más gente usando los servicios. Entonces, veo que Lightning está muy bien posicionado para esta parte de pagos. Y pues ya sería ver como los beneficios de otras redes. Sé que con Liquid hay otros beneficios, como hay otras propiedades, tanto en privacidad como en velocidad, como en otros aspectos que de pronto no se ven en Lightning. Entonces, sí, van a haber distintos mercados de segunda capa, distintos... soluciones de segunda capa. Sí, distintas soluciones de segunda capa. Y pues ya cada persona, dependiendo de cuál es el uso que necesita o qué es lo que requiere, pues escogerá una o la otra. ¿Sí? Bueno, Tony, vamos a dejarlo aquí porque creo que hemos tocado suficientes cosas y no quiero que le explote la cabeza a nadie, pero realmente te digo que me ha interesado muchísimo.
También un poco, bueno, como te comentaba, porque subjetivamente a mí todo este tema de los intereses, mercados, curvas de tipos y demás me llama mucho, pero realmente, muy interesante todo esto y lo que puede venir en el futuro. También he entendido un poco vuestro potencial modelo de negocio, que tendremos que discutir ya de puertas hacia adentro. Y nada, muchas gracias por estar aquí y por contar todo esto y usar tantas metáforas para que la gente sea capaz de seguirlo. Y el primero soy yo. Por supuesto, espero que las metáforas sí hayan servido y no lo hayan hecho más confuso, pero, pero sí, o sea, mi sugerencia sería, si quieren, si quieren empezar a jugar con este mundo de Lightning, móntense su nodo y intenten, jueguen con usar Magma, jueguen con ver cómo es el mercado, jueguen con los precios y van a ver que en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Apenas hagas una orden en Magma, vas a ver que es súper sencillo y que de ahí en adelante vas a empezar a entender mucho mejor cuál es este tema de liquidez, por qué la gente le ve tanta importancia, qué tiene que ver con Lightning, etcétera. Entonces, a mi parecer que para aprender es simplemente jugar con todas estas herramientas que han empezado a salir en el mundo de Lightning y poco a poco uno le va agarrando. Muchas gracias. Realmente esto último que has dicho me ha motivado a mí también a tratar de... Eso es mi perra pegándose una hostia. Pero sí, me ha motivado a mí también a ponerme las pilas con esto porque realmente sí, he hablado con muchas personas y he leído mucho, pero como tú dices, al final la forma más sencilla de aprender es ponerse a ello y probarlo. Así que no, tengo que sacar tiempo sí o sí. Así que nada, muchas gracias, Tony, de verdad, y hablamos pronto. Por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí lo de Tony. Cuando antes le he dicho que estaba gozando la entrevista, realmente, o sea, no lo he dicho para quedar bien, lo estaba gozando. Y es que estos temas de finanzas dentro de Bitcoin, como un poco pasó con el de Liquid, si recordáis, hace una semana hice una entrevista con Adolfo Contreras sobre Liquid, también la podéis encontrar ahí en el podcast, y hablábamos un poco de cómo Bitcoin está recreando estas estructuras que existen y que se han creado por el mercado históricamente, pues Bitcoin las está recreando sobre Bitcoin. Y hablábamos de Liquid el otro día, hoy hablamos de Lightning y de estos mercados de liquidez. Creo que esto va a seguir ocurriendo, creo que va a seguir pasando y vamos a ver un volumen que se incrementa en este tipo de cuestiones, este tipo de sectores dentro de Bitcoin. Y creo que va a ser apasionante ver cómo se construye todo esto desde cero. Espero que os resulte tan apasionante como a mí. Y si no, pues nada, dímelo por Twitter, @alberto_mera. Y nada, si quieres comprar Bitcoin ya sabes, Relay. Y si quieres guardarlas, Bitbox. Enlaces a todo esto y la web de Magma, donde puedes ver estos numéricos, en la descripción del podcast. Muchas gracias. Nos vemos.